Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes, se encuentra con nosotros para poder conversar acerca de este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, está bien como más o menos he iniciado, ¿no?, esta entrevista sobre el presupuesto de los gobiernos regionales, que muchas veces no son destinados de la manera correcta a paliar, por ejemplo, este tipo de ocurrencias, ¿no? Este tipo de lo que ocurre, por ejemplo, desastres naturales. O sea, no hay una preparación en las regiones frente a estos desastres, ¿no? Sí, es correcto lo que señalas. Tenemos que recordar que, bueno, el presupuesto público y en general todo el Estado funciona con una serie de sistemas administrativos y sistemas de gestión. En el caso del sistema de gestión para la reducción de los desastres, que también es un sistema del Estado, y tiene una serie de reglas bajo las cuales se puede ejecutar recursos, bajo las cuales se puede ejecutar actividades, ¿no? Y ahí, bueno, podemos conversar de eso en un momento, pero hay una serie, digamos, de dificultades al momento de definir quién tiene la competencia de hacer qué. El gobierno nacional tiene algunas competencias, los gobiernos regionales tienen otras competencias, y los gobiernos locales, también las municipalidades, también tienen algunas competencias. Entonces, cuando uno mira la capacidad de reacción de cada uno de estos gobiernos, niveles de gobierno, es bastante distinta, ¿no? Los gobiernos locales son los que peor ejecutan, son los que menos de sus recursos se ejecutan en lo que es prevención de desastres. Los gobiernos regionales están como al medio, y el gobierno nacional, dependiendo del ministerio, es, digamos, de los que mejor ejecutan los recursos. Ajá. Entonces, cuando uno llega al territorio, o sea, ya estamos hablando, por ejemplo, ya de Amazonas, ¿no? Tú tienes algunas cosas que las tiene que ejecutar el gobierno nacional, otras cosas que las hace el gobierno regional y otras cosas que los hacen las municipalidades. Y si en los tres hay fallas o hay descoordinaciones, al final tenemos en el territorio, a la hora de la hora, cuando pasa un desastre como este, las consecuencias negativas de la falta de prevención, ¿no? Ahora, Mónica, ¿por qué es que los gobiernos regionales tienen un atraso, por ejemplo, en el tema de las obras y también de poder hacerle frente a este tipo de desastres? A ver, teniendo los recursos, o sea, yo digo, ¿cuál es un miedo del gobernador regional a de repente poder gastar más de lo que tiene porque pueda tener luego una denuncia por algo? O sea, no sé, no quieren, como se dice, meter las manos ahí. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué es que se da esta problemática? En el caso específico de los gobiernos regionales, yo creo que hay una combinación de factores. Uno es el que señalas, que es un tema de que la misma burocracia y el mismo sistema de contrataciones a veces es un poquito engorroso, restrictivo, así es, ¿no? Es engorroso y es restrictivo, y hay funcionarios que no quieren asumir algunos riesgos. Okay, claro. Ahí hay un tema, digamos, institucional, en general de todo el servicio civil. Hay un tema de capacidades también. Uno tiene que considerar un gobierno regional, es casi como un poder ejecutivo completo. Tienes el gobernador, tienes el gerente regional y tienes abajo las direcciones regionales, que son casi como ministerios. Cuando uno tiene tantos sectores que gestionar, siempre hay algunos que se quedan rezagados. Gestión de riesgos de desastres suele ser uno de los sectores más rezagados en todos los gobiernos regionales, ¿no? No solamente se replica, digamos, lo que pasa a nivel de gobierno nacional, se replica en los gobiernos regionales. Entonces también hay un tema de prioridad, ¿no? Claro. Porque el ancho de banda, digamos, la atención que le pueden poner las autoridades está tal vez más enfocada a los temas constructivos de transporte, a los temas de salud, de educación, que tienen que gestionar directamente los gobiernos regionales. Pero los temas de gestión de desastres siempre se quedan rezagados, ¿no? Entonces sí, hay un tema de capacidad y hay un tema de prioridad también. Y acá, claro, obviamente esta gestión de riesgo de desastres tiene que ver mucho con la prevención, ¿no? Porque mira tú las consecuencias que tenemos ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vías totalmente destruidas, tenemos también conjuntos habitacionales, centros habitacionales que ahora pues ya son inhabitables, ¿no? Obviamente el riesgo de que se sigan cayendo ya es un riesgo evidente, ¿no? Datan de muchos años también. Entonces, claro, ¿cómo poder acelerar, o sea, cómo poder mejorar este aspecto, fortalecerlo? Porque, a ver, si bien es cierto, está el dinero ahí, por ejemplo, para ejecutar un programa, una gestión de riesgos de desastres, en un país en donde somos altamente sísmicos y también por climatología, por cambios climáticos, tenemos nosotros muchos problemas, lluvias, huaicos,
¿no? Y todo eso. Entonces, ¿cómo debería de ser la metodología? ¿Qué habría que cambiar? Es una excelente pregunta. De hecho, nosotros tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres que se aprobó recientemente y uno de los puntos que señala es el que tú dices, la infraestructura pública y privada también, o sea, las edificaciones de las casas y los edificios que se pueden hacer, tienen que también cumplir una serie de estándares, ¿no? En el Perú tenemos problema tanto en el sector privado, digamos, porque hay mucha construcción informal y autoconstrucción, y en el sector público desde hace por lo menos 15 años se está tratando de incorporar en el sistema de inversión pública, el Invierte-P, la obligatoriedad de que uno tiene que hacer siempre estas medidas. Por ejemplo, si vas a construir un puente, una carretera, si vas a construir un canal de riego, siempre tiene que tener medidas para la reducción de riesgo de desastre. Claro. El tema, de nuevo, volvemos a un tema de capacidad. Las municipalidades y los gobiernos regionales, que son los que ejecutan los proyectos, a la hora de la hora se ven con dificultades para hacer los expedientes técnicos y simplemente no consideran en muchos casos esos criterios, ¿no? Entonces, no hay un sistema que tampoco permita eso después monitorearlo y eso evaluarlo y apoyar a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Claro. Eso creo que es una falencia en general de todo el sistema de inversión pública que tenemos. Como estamos muy atomizados, tenemos muchos distritos y muchas provincias y cada una tiene que hacer sus propios proyectos y no se comparte información ni expertise. Entonces, al final, cada una replica los errores de las otras, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos es que tenemos muy buenas reglas, muy buenos estándares, pero no se aplican, ¿no? Entonces, yo creo que ahí parte el tema de la reforma del servicio civil es súper importante, el tema de mejorar las capacidades con asistencia técnica más especializada y más directa de los sectores para que las municipalidades y gobiernos regionales incorporen estos criterios de gestión de riesgo de desastres es súper fundamental y se le tiene que dar plata a eso. O sea, si el gobierno central, así es, no le da dinero a eso, no se va a solucionar nada. Es invertir justamente, ¿no? Invertir en esa capacidad de poder estudiar, ¿no? Cada uno de los pisos, o sea, en las diferentes regiones que tenemos nosotros y claro, ponernos en el peor momento, ¿no? Y eso se ha visto retrasado. El tema está en que nosotros nos movemos, o cada gobierno regional se mueve luego que sucedió el desastre, y para remediar eso sale mucho más caro del presupuesto que obviamente existe, ¿no? Entonces, claro, es un gasto doble el que se hace, ¿no? Y yo creo que habrían que justamente ahí ajustar, ¿no? Ciertas normas, ¿no? Sí, además, bueno, y esto es como casi nos parece una curiosidad en un país que tiene tantas carencias como el Perú, pero las Naciones Unidas también viene advirtiendo hace años que por el tema del cambio climático solamente esto va a empeorar. O sea, cada vez van a haber más desastres naturales, más consecuencias negativas, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, sí es algo en lo cual se tiene que invertir, a pesar de que digamos, tenemos otras necesidades que no se deben dejar de lado. Esto es una inversión que va a proteger a la población en el futuro y por lo tanto es una inversión que va a tener retornos altos. Solamente que a veces las mismas autoridades les cuesta como fijarse en algo que no tiene beneficios inmediatos, ¿no? Correcto. Sino en el futuro. Y va desde lo más simple, ¿no? Como por ejemplo, no solamente en regiones como Amazonas, sino acá en el mismo Lima. No, tenemos problemas en Lima provincias y tenemos también en la misma capital, por ejemplo, un sismo que ocurre acá. Tenemos a muchas personas que tienen en las laderas de los ríos, por ejemplo, ¿no? Ahí a orillas de los ríos, el río Rímac mismo, ¿no? Cuando sucedió el fenómeno El Niño, ¿no? Hace unos años también cuando se salió el agua, se desbordó, era una cosa ahí al lado del Congreso, era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar conciencia. Yo creo que hay que tomar conciencia de estar más prevenidos y preparados y, claro, no dejarle pues todo el trabajo a INDECI, ¿no? Finalmente INDECI, claro, puede ser un apoyo, pero muchas veces son ellos los que tienen que terminar pues rescatando a todo el mundo, muchas veces la desidia también de muchos gobernadores, ¿no? Y del mismo miedo que tienen, como tú bien decías, por la problemática también de la burocracia, ¿no? Sí, hay Mario, si yo te podría complementar un poco, yo creo que es bien importante, si bien somos críticos también de la falta de capacidad que muchas veces encontramos en los gobiernos regionales, ¿no? También tenemos que reconocer que no hay necesariamente una coordinación adecuada desde el gobierno nacional, ¿no? Entonces, como te decía, hay algunas cosas
que las tienen que hacer las municipalidades, otras que las hace el gobierno regional y otras que las hace el gobierno nacional. Pero algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, no sé si a ti también, es que el presidente, por ejemplo, ayer ha estado en Amazonas, pero sin el gobernador regional. Estuvo haciendo recorridos sin el gobernador regional. Y hablamos con el gobernador acá y nos dijo que, claro, a él no podía trasladarse de... No podía llegar. Exacto. ¿No? Entonces, esa falta de coordinación... De logística, claro. Que lo hemos visto ayer, se da en todos los niveles, entonces todos los ministerios no coordinan bien con la dirección regional y luego se vuelve muy complicado gestionar en el territorio y los que sufrimos somos los ciudadanos, porque no sabemos Mónica, a quién acudir. Mónica, muy amable, muchas gracias por tu participación. Gracias, muy buenos días. Gracias a ti, mucho gusto. Gracias, Hasta luego, igual. Mario. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. Vamos.